Está todavía muy reciente. Ay, sí, Mónica me lo comentó, yo le había dicho a ella. Pero bueno, yo creo que pues la fe, ¿no es cierto? La esperanza, la compañía de la familia, y eso creo que siempre ayuda en momentos así. Yo escuchaba, bueno, no sé qué tan creyente eres o si eres creyente, escuchaba el evangelio del día festivo, del lunes festivo, y era precisamente al respecto de eso. Así que Nancy, mucho ánimo, oyes, espero que sigas en ese proceso de duelo, recuperándote y animándote con tus objetivos y con tu familia. Gracias, profe, ya me que así fue. Bueno, vamos a esperar ahí un tantito solo, a ver que logren entrar algunos otros compañeros, y habíamos planteado hacer una clase de 6 a 7. Bueno, miren, podemos hacer esto para de pronto ganar un poquito de tiempo. Hay una parte que es teórica de la entrevista, de hablar de la entrevista como ese método o esa herramienta de investigación cualitativa que es tan importante. Mientras van conectándose los compañeros, había revisado 2 entrevistas que, si bien es cierto, no fueran necesariamente entrevistas de investigación, nos indican o nos reseñan el tema que queremos trabajar. Entonces podemos ir viendo 2 que son importantes, una por lo inédita que fue en su momento a Pablo Escobar Gaviria, cuando pues se develó toda su identidad, ¿cierto? Y él le da una entrevista a Yolanda Ruiz. Podríamos irla viendo, son 8 minuticos creo, o 9 minutos. Explicamos la parte teórica, que hasta allí ya pueden ir sumándose otros compañeros, y al final cerramos con otra entrevista también de un personaje muy importante dentro del periodismo nacional. Y así finalizamos la sesión, ¿les parece? Para ahorita ir mirando la primera, para así no pasar. Me confirman si la escuchan, ¿listo? Usted, cuando todo el mundo muchas veces pone cosas en boca suya y se habla de todo lo que hace y usted no dice nada, como muy callado, y ahora va a hablar. Bueno, ¿por qué? Bueno, yo siempre había decidido guardar silencio porque yo considero que si me pongo a dar explicaciones de todo lo que se me acusa y de todo lo que se dice de mí, sinceramente no tendría tiempo para dar todas esas explicaciones. Pero por otro lado se dice también que hay apoyo a grupos paramilitares, etcétera, sectores de derecha. ¿O es que se está con el que más convenga, o cuál es la realidad frente a ese tipo de relaciones? No, la realidad es que yo soy una persona muy respetuosa de las ideas ajenas. O sea, yo respeto las ideas de los demás. Si yo veo que la gente de la izquierda tiene ideas que le convienen al país, yo no tengo ningún problema en apoyarlas y respaldarlas. Y si veo que la gente de la derecha también tiene ideas que le convienen al país, no tengo ningún problema en apoyarlas y respaldarlas. Pero de todas maneras yo no tengo por qué matricularme en ninguna corriente. Yo simplemente soy una persona que respeta las ideas de las demás personas. ¿Cuál es la posición que tienen en este momento, o que tiene usted personalmente, como sea, frente al diálogo, frente a la negociación? La última vez, no sé si estoy equivocada, pero la última vez que se habló de diálogo fue la reunión de Panamá con el expresidente López y con el procurador. De allí hasta ahora, ¿qué ha pasado? Sí, nosotros siempre hemos estado dispuestos a dialogar. Históricamente lo hemos demostrado desde el año de 1984, cuando se le propuso al gobierno nacional un diálogo que habría evitado sinceramente mucho derramamiento de sangre en el país. Es decir, todos estos conflictos de la extradición se habrían podido evitar si hubiera habido un diálogo que se propuso desde hace 4 años.
Nosotros siempre hemos estado dispuestos a dialogar y yo considero personalmente que la falta de diálogo es la causa principal de la violencia en el país. ¿Pero en qué condiciones? Es decir, un diálogo implica que cada quien cede una parte de lo que tiene. Sí, por eso se llama diálogo, precisamente. El diálogo no puede tener condiciones, el diálogo debe ser amplio e ilimitado. ¿Qué están proponiendo ustedes? Esa vez que hablaban en Panamá habían ofrecido de pronto ofrecer algún dinero, en fin, la repatriación de capitales, etcétera, etcétera. ¿Tienen alguna propuesta en concreto que hacer ahora? No, nosotros nunca hemos ofrecido dinero. El problema nuestro es un problema de dignidad. A nuestras familias las han atropellado, ha habido represión, allanamientos, saqueos a nuestros hogares. El problema nuestro no es un problema de dinero, es un problema de dignidad. Pero la actividad que ustedes hacen es ilícita, de todas maneras. Bueno, yo personalmente no sé por qué dice usted actividades ilícitas. Pues a veces a mí se me acusa de narcotráfico, pues es una actividad que por el momento, históricamente, digámoslo así, se ha declarado ilegal. Es ilegal por el momento, pero a la larga y al futuro ya se va a demostrar que tiende hacia la legalización. ¿Están de acuerdo ustedes con eso, que es otro tema de discusión ahora, por ejemplo, en los Estados Unidos y aquí mismo en el país? Ya hay algunos sectores que plantean que dentro de esa negociación, ese diálogo, se contemple la posibilidad de legalizar el consumo y el tráfico de narcóticos sin ningún problema. Sí, yo pienso que el problema de la legalización o el problema de la represión en la lucha contra el narcotráfico no es tan importante. Yo considero que es mucho más importante el problema de la educación y de la disciplina. Este es un problema más de educación y de disciplina que de legalización o de represión, porque yo digo disciplina porque pues todo lo que se hace en exceso es perjudicial para la salud, inclusive el mismo ejercicio físico puede ser dañino para la salud cuando se hace en exceso. De todo esto que usted me habla, cuando me dice respecto a la educación y todo esto, me da la impresión, no sé si es así, que hay una preocupación por el consumo de las drogas, porque la gente la consuma o algo así, ¿es cierto? Sí, claro que existe una preocupación por el consumo de las drogas, pero cuando el consumo se hace en exceso y se hace sin ningún tipo de educación, o sea, las drogas necesitan una clasificación, porque no producen los mismos efectos en una persona del whisky que la cerveza o el vino. Lo mismo sucede con las drogas, el problema es de educación y de clasificación de las drogas. Eso implicaría reconocerlas, o sea, reconocerlas como una realidad que están ahí y entonces educar a la gente en ese sentido. Sí, es que es una realidad que están ahí, hay que reconocer que están ahí. Y es el que tiene que ver con el tratado de extradición. Ya desde hace varios meses está un poquito congelada esta discusión que en otro tiempo fue primera plana de todos los periódicos. Pero ¿cuál es la posición suya ahora de ustedes en torno al tratado de extradición en este momento? Sí, mi posición en torno al tratado de extradición es la misma que tiene la gran mayoría del pueblo colombiano, es decir, estar en contra del tratado de extradición. Eso se ha demostrado en las encuestas amañadas de televisión, el pueblo está contra la extradición y mucho más después de haber visto la forma como se trata a nuestros compatriotas colombianos detenidos en las cárceles de los Estados Unidos, la forma como se violan sus derechos constitucionales, sus derechos humanos y sus derechos procesales. Muchas personas aseguran que ustedes están en contra del tratado de extradición porque en Estados Unidos sí se condena la ley y la justicia es más estricta que aquí, en donde nuestra justicia y para nadie es un secreto, realmente cojea mucho y a veces no llega. Sí, claro, la justicia de los Estados Unidos es muchísimo más estricta, pero cuando se trata de sindicados y de procesados colombianos, porque la historia nos ha demostrado que cuando se trata de sindicados norteamericanos, el trato no ha sido siempre el mismo. Alguien hacía denuncias y es el que tiene que ver con los dineros calientes, con la infiltración de este tipo de dineros en todas las actividades económicas y políticas del país. ¿Qué hay de realidad sobre esto, sobre vinculaciones con sectores políticos y económicos del país? Sí, eso está claro, los dineros calientes están incluidos en todos los sectores económicos del país. Es que cuando el mismo Estado y el mismo gobierno recibe los impuestos que pagan los comerciantes de drogas prohibidas, entonces se está aceptando lo que la prensa y a veces la gente llamaría los famosos dineros calientes. Pero ¿cómo así? ¿Cuándo recibe el Estado ese dinero? ¿De dónde? Pues el Estado recibe ese dinero cuando recibe impuestos de las personas que están sindicadas de comerciar con drogas ilegales. Pero precisamente esa ha sido una discusión de mucho tiempo atrás, que son dineros ilegales y que no se paga impuestos, y parte de todo el debate que hay es precisamente eso, que se legalice todo ese dinero para que haya más impuestos para el país, pero se supone que eso no es oficial. Bueno, lo que yo veo es que todas estas personas que son sindicadas públicamente de pertenecer al narcotráfico
narcotráfico son realmente las únicas personas que están invirtiendo en el país, es decir, las únicas personas que están dando trabajo al pueblo de Colombia, mientras los demás sectores de la economía están sacando su dinero a cuentas en el extranjero, estas otras personas están invirtiendo, están generando trabajo para el pueblo de Colombia. Y entonces es cierto que hay relaciones, que hay ciertos sectores de la economía en donde hay inversión de este tipo de dinero. Eso yo creo que es demasiado lógico. Bueno, hay otro tema que es también de moda, del cual hablan mucho los colombianos últimamente, y es el de una supuesta o una real guerra, un enfrentamiento con el llamado Cartel de Cali. Bueno, ese es un tema sobre el cual se ha especulado demasiado, y yo sinceramente no deseo tocar ese tema. Lo único que puedo decirle es que siento una gran admiración y un profundo respeto por el pueblo del Valle. Por ejemplo, una de ellas en cuanto a los dineros que tiene usted o se dice que tienen. Hace poco apareció en una revista norteamericana en la lista de los hombres más ricos del mundo. ¿Es cierto esto? Es decir, ¿hay tanto dinero como afirma esta revista? Bueno, se sabe que una persona no vale por lo que tiene, sino por lo que es. Lo que sucede es que mis enemigos dicen que yo tengo mucho dinero porque ellos quieren demeritar la obra que yo he hecho por el pueblo. Ellos quieren demeritar todas mis obras, pero lo que ellos no dicen es que yo he salpicado de barro mis zapatos en los barrios populares, porque yo he construido con mis propias manos y he ayudado a construir escuelas, centros de salud y canchas deportivas. Para hacer eso se necesita tener dinero, de todas maneras, no solamente buenas intenciones. Para hacer eso yo creo que se necesita tener un poco de buena voluntad, un poco de civismo y un poco de liderazgo. La revista Semana, a propósito de este tema, sacaban esta semana unas notas sobre lo que ellos llamaban el perfil del comerciante de drogas, y aseguraba que cuando hacía obras de beneficio social, cuando hacía cosas en beneficio de la gente, en realidad estaba buscando algún beneficio propio también. Bueno, yo pienso que una persona no puede generalizar, o sea, no se debe generalizar y no se puede decir que todas las personas de un mismo gremio piensan de la misma manera. En los gremios existen personas distintas y cada persona piensa de una manera diferente a las demás. Bueno, volviendo al tema de la revista, se puede tener mucho o poco dinero o lo que sea, pero de todas maneras eso no hace la tranquilidad ni la vida calmada de la gente. Se lleva mucho tiempo viviendo clandestino prácticamente, sin posibilidades de estar tranquilo en la vida pública. ¿Cómo es vivir en esas condiciones? ¿Usted añora volver, por ejemplo, al Parlamento, al Congreso, poder hacer otras cosas que ahora no hace, que hace mucho tiempo no hace? Mire, yo tengo 38 años de edad, 28 años fui pobre y me transporté en buses. De esos últimos 10 años que restan, 5 años he estado en la clandestinidad y los otros 5 años los dediqué todos los fines de semana al servicio del pueblo. Yo he sido un hombre que me considero feliz, siempre he estado contento, siempre he estado optimista, siempre he tenido fe en la vida, porque yo pienso que los momentos difíciles siempre aportan la experiencia, y es lo más grande que pueda tener una persona en la vida, su experiencia. Bueno, en ese espacio, ¿verdad? Allí podemos un poco recordar ese no creo que un episodio, un gran ciclo que tuvo que ver con los carteles del narcotráfico y ese personaje, ¿no? Un villano en una historia al contrario. Un personaje para la vida nacional en distintos ámbitos, que ha tenido repercusiones pues de todo tipo a nivel nacional, también que a nivel internacional es aún recordado, estudiado desde la antropología, desde la psicología, desde la psiquiatría, pues del derecho, obviamente, por todas las secuelas que eso tiene, y desde la vida política del país, ¿no? También tanto por ser victimario y por los distintos tipos de crímenes, ¿no? De tantas modalidades. Recordar el accidente aeroportuario tan terrible también para la historia del país.
Y en el tema de la cárcel Picabuy, entonces han sido cosas pues icónicas, ¿no? Cosas que han golpeado, que han marcado, pues junto en ese momento con Rodríguez Gacha, con los Orejuela y con Carlos Leder, un episodio de la vida nacional. Hoy en día veía que aún se utiliza su nombre, su historia para recrear series, ¿no? De diferente tipo, y la gente le sigue interesando porque sin duda desde la antropología criminal pues ha sido una buena fuente de estudios. Cuéntame, Nancy. Profe, no, pues viendo la entrevista, pues bueno, pide dos cosas ahí. En primer lugar, pues no sé si estoy equivocada, pero muchas veces en la entrevista pues nosotros vamos buscando información, no un criterio propio, porque de pronto yo no estoy de acuerdo con esa persona. Obviamente, nuestro querido señor Pablo Escobar, muchos no estábamos de acuerdo con lo que él hacía, porque fue un sanguinario. Decía que construía parques y eso, pero él fue uno de los fundadores de los sicariatos. Muchachos jóvenes de temprana edad aprendieron a matar en corazón, porque él sabía que estos menores de edad no podían ser juzgados, porque nuestras leyes colombianas no permitían eso. Entonces, eso fue lo que vi en la entrevista, que era lo que le iba a comentar sobre la posición que tenía la periodista, bueno, no sé si es periodista o entrevistadora, a veces se le salía a ella cosas que él no estaba de acuerdo. Por ejemplo, le decía lo que tenía que ver con el dinero, lo que tenía que ver con el narcotráfico. Entonces, no sé si este es más o menos el tema de lo que usted nos quiere comentar. Sí, es precisamente, ¿no? Decía que en esta sesión empezábamos mientras se iban sumando los compañeros. Alejandra, no ha pasado el listón. Se iban sumando los compañeros, fuéramos ambientando un poco el tema. Y precisamente vamos a revisar ahora esas características o esos niveles de la entrevista que pueden llevarnos también como investigadores a una entrevista ideal, ¿no? O una entrevista que reúna esos requisitos metodológicos para poder ser consideradas dentro de un proceso de investigación. Luego, por lo polémico, pues sí, se tendrían muchos reparos en ese momento frente a esa pregunta. Es Yolanda Ruiz, en ese entonces, pues ahora ya una periodista muy cotizada, conocida, con gran historia, en su momento más primípara, ¿no? Y guarda esa entrevista por mucho tiempo para sacarla a la luz pública. Y bueno, también en un texto en donde se relaciona Virginia Vallejo, ¿no? Que es otra periodista que fue la amante de Pablo Escobar, que también dio buena seña o da cuentas de esa vida más personal o privada de Carlos. Gracias, Carlos, por su intervención. Sí, yo creo que precisamente era como utilizar ese ejemplo, ¿no? Que siempre se suele
Ever ya está con la camiseta lista. Utilizar ese ejemplo que de entrevistas que han sido, como digo, un poco han tenido renombre, pero así muchísimas otras, ¿no? Hoy miraremos al final también otra así muy cortita, de 7 minutos, de una persona que reside en esa entrevista, pero en ese momento fue entrevistada, también importante para nuestra historia. Bueno, entonces podemos tener también tanta cantidad y tanta calidad de entrevistas que van a depender mucho del tipo de investigador, hablando de lo que es la entrevista de investigación específicamente. Y también pues encontramos obviamente las entrevistas periodísticas que muy bien pueden formar parte de proyectos de investigación. El periodismo judicial se nutre mucho también de este tipo de entrevistas. Entonces podemos empezar diciendo eso y ya hablando de nuestra entrevista como una metodología también dentro de los procesos de investigación. Habíamos dicho que la encuesta hace parte de ese enfoque cuantitativo del proceso metodológico, mientras que la entrevista hace parte de un enfoque cualitativo. ¿Y por qué cualitativo? Porque va a depender también mucho de esa habilidad, de esa subjetividad que tiene la persona del investigador para extraer información del que se denomina informante, ¿cierto? Esa subjetividad, digamos que genera por sí mismo la entrevista, es su principal característica, ¿no? Mientras que la encuesta, como lo vimos a través de las variables, es más objetiva, es más fría, es distante, la entrevista pues es mucho más cercana y de ahí que se atienda como su principal característica, pero también a su vez una gran limitación. Y una gran limitación porque pueden haber sesgos, porque puede también interrumpirse improvisadamente una entrevista, porque podemos encontrarnos con respuestas que de pronto no ayudan a solidificar ese fin que tengo, esas hipótesis de partida que puedo tener un proyecto de investigación, sino que me la desvirtúan, ¿no? Entonces también uno debe ser muy estratégico en el momento de construir un proyecto de investigación para saber también a quién se entrevista, para que precisamente esas entrevistas logren tener ese aporte sobre el proceso de investigación que determinamos. Hay un tipo de preguntas que suelen ser pues más adecuadas para las entrevistas y van a depender mucho y van a ser adecuadas cuando también reconocemos a esa persona. Cuando digo reconocemos, es que es importante nosotros como investigadores al hacer una entrevista que conozcamos esos comportamientos pasados, que sepamos cuál es su posicionamiento frente a un tema, ¿no? O sea, de política, de vulnerabilidad, de migración, de violencia. Saber, para nosotros como entrevistadores, saber cómo vamos a actuar, qué es lo que deberíamos preguntar. Por aquí les voy a proyectar seguidamente esos tipos de entrevista que también podemos identificar, entre otros, ¿no? Aparte como de la estricta entrevista de investigación, también pueden presentarse estos otros 5 tipos de entrevista, que entre ellas pueden estar las entrevistas periodísticas y una muy importante también, que es la entrevista psicológica o psicoanalítica, que obviamente tendrá que ser desarrollada por un especialista, ¿no? Por un experto en el tema. Estas serán entrevistas que tienen una calificación diferente, en el sentido que por una parte esa persona debe tener esa formación. Esas entrevistas normalmente van acompañadas también con algunos test y, digamos, es del resorte del psicólogo fundamentalmente. Y también ya en la modalidad, como hacemos la entrevista, podemos tener entrevistas no directivas, entrevistas focalizadas, entrevistas con preguntas abiertas que pueden seguir o no un orden preciso, y también entrevistas con preguntas cerradas. Sobre todo en el periodismo escrito o en entrevistas de tipo escrito se puede estilar llevar entrevistas con preguntas cerradas.
Esa entrevista no directiva, por ejemplo, es aquella entrevista donde yo a mi entrevistado, a mi informante, le pregunto por cosas más generales, ¿no? ¿Usted cómo hubiera actuado en tal situación? Entonces le dejo, no lo dirijo a un tema específico, o a diferencia de la siguiente, no lo focalizo con un eje temático que sea directo, ¿no? Por ejemplo, si yo llamo a un experto en violencia política, es distinto que yo le deje abierto el espacio para que me conceptúe que entiende por violencia política, por ejemplo, a que yo le haga una pregunta más concreta: ¿cuáles son los actores de violencia política en Colombia? Que podría ser más focalizada a un eje temático en particular. Y dependiendo también de ello, de que nuestra entrevista sea no directiva o una entrevista focalizada, podemos plantearle a nuestro informante un cuestionario que tenga preguntas abiertas. Y dentro de esas preguntas abiertas puedo también incluso informarlas de manera previa, siguiendo un orden preciso, ¿cierto? Puede pasar, pero también de que ese orden preciso, y es allí la manera como debe ser un buen entrevistador también, que esa respuesta que me da me lleva a una pregunta que yo ya tengo al final o que me la está contestando, pues tengo que tener esa habilidad pues para suprimirla, para mejorarla, para adecuarla, para fusionarla, ¿verdad? Y hacer de eso una mejor entrevista. Y también una entrevista con preguntas cerradas. Tener cuidado en el punto de la entrevista con preguntas cerradas, que no se vayan a quedar en preguntas, sino que no pueda extraer mayor información, porque parecería también que una encuesta, ¿no? Si fueran absolutamente cerradas, de pronto el instrumento no es la entrevista el que debo utilizar, porque la entrevista, insisto, es un instrumento metodológico que me debe servir para extraer una buena información por parte de esa persona a entrevistar. Vamos a indicar también que esa entrevista tiene unos niveles para que pueda ser llevarse, digamos, a buen puerto, que se relaciona con esto que vemos aquí: reconstrucciones de acciones pasadas, estudio de las representaciones sociales personalizadas y estudio de la interacción entre construcciones psicológicas personales y conductas sociales, que se resumen, les digo, en estos 3 niveles, que es lo que quiero comentarles también en el día de hoy. Bueno, debe entonces tener en cuenta primero que para que realicemos esa entrevista vamos a distinguir 3 niveles. El primero de ellos, que es lo denominado el contrato comunicativo; el segundo, la interacción verbal; y el tercero, el universo social de referencia. Ese contrato comunicativo se caracteriza fundamentalmente, y por eso es el primer nivel, es cómo se facilita el encuentro y ese diálogo, ¿sí? Cómo facilitar el encuentro y el diálogo entre los saberes. ¿Entre los saberes de qué? Entre el entrevistador y el entrevistado, ¿verdad? Cuando decimos debemos facilitar el encuentro y el diálogo de saberes, debemos reconocer que hay 2 tipos de saberes para tener en cuenta en una entrevista. Unos saberes que son de tipo implícito y unos saberes que son de tipo explícito. Los saberes de tipo implícito van a tener que ver con esa identificación de los códigos lingüísticos, con la identificación de esos rasgos culturales, y también con dejar claro en la entrevista esas reglas sociales que deben tenerse en cuenta para que también sea un diálogo fluido y genere comodidad en la entrevista, ¿no? Un saludo amable, el tener una tonalidad importante, el poder identificar el código lingüístico del otro, si es de una región diferente, ¿verdad? Entender también el código lingüístico, así sea el mismo idioma. Pues si ya fuera en un idioma diferente, tendríamos que obviamente incluir un traductor, una traducción simultánea, que así permita precisamente entablar ese contrato comunicativo. Decimos entonces que allí estaríamos frente a unos saberes implícitos. Y también ese contrato comunicativo va a necesitar de unos saberes explícitos. Y explícitos es que debe ser esa persona
citada, entrevistada en función de la temática de trabajo. Cuando nosotros hacemos un proyecto de investigación y citamos o queremos entrevistar a expertos, pues tenemos que precisamente esa entrevista rodearla de esa temática de trabajo. Si mi tema son, por ejemplo, las causas del hacinamiento carcelario, pues de pronto me puede interesar entrevistar a un criminólogo, entrevistar al director de una cárcel, entrevistar al guardia de seguridad con más experiencia y poder nosotros con esa persona profundizar en eso que yo quiero llevar a la investigación. También cuando ya se obtiene ese material, esas entrevistas, pues se pueden subir en software, por ejemplo Atlas o Mazda, hay otro software, donde nos deja también, al igual que los sistemas informáticos para datos cuantitativos, poder elaborar, ¿cierto?, unas tendencias de respuesta respecto al aspecto, vale, ahí la redundancia, al aspecto cualitativo. Entonces es importante en esa primera parte del contrato comunicativo que tanto los saberes implícitos como los saberes explícitos estén claros. Tenemos que reconocer también, decíamos, esos hechos pasados con razón al entrevistado, si hubieran audios, si hubieran videos en los que él ya ha trabajado ese tema, intentar mirar, ¿no?, ese enfoque biográfico que tiene, esos archivos orales, hacer un análisis retrospectivo de otras intervenciones que haya tenido esa persona, si eso fuera posible, para hacernos una mejor idea del informante y así nosotros poder realizar una mejor entrevista. Luego avanzaríamos, y una vez se ha entablado ese contrato comunicativo que está dado por también otra situación, que es tener claras esas reglas que vamos a tener en la entrevista. Pensemos, por ejemplo, el tiempo, ¿no? El tiempo que puede tener de duración, si es en un medio televisivo, pero depende, por ejemplo, no será la misma comodidad con que se hace una entrevista en la universidad si la estoy haciendo en la cárcel, si la estoy haciendo en un sitio sanitario, en una clínica, o sea, tendrá unas diferencias. Entonces, establecer muy bien cómo se va a desarrollar esa interacción verbal es lo que hace parte de ese contrato comunicativo como un primer nivel básico de la entrevista. Luego, en la interacción verbal, fundamentalmente, es la apertura de los sujetos a la comunicación. Una vez aceptadas entonces esas reglas que se establecen en ese primer nivel, se puede persuadir, se puede defender una propia posición, se puede realinear frente a una posición, se puede justificar, ¿cierto? Pueden haber esos distintos posicionamientos, pero todo también dentro de un marco pactado, dentro de un marco que vaya guiado con un guión temático. Obviamente para no salirnos, en primer lugar, de ese tema, y otro, pues, el ser tendiente a desentrañar mejor nuestro tema de investigación. Y esa interacción verbal, entonces, la vamos a establecer a partir de un sistema de intervenciones, como ustedes pudieron ver en la entrevista, y ahora la vamos a ver en otro escenario. Pues hay distintas formas como las personas pueden intervenir en la entrevista, ¿cierto? Pueden intervenir, y digamos que metodológicamente es el nombre que recibe, a través de tres formas, como lo vemos allí en el medio. A través de las consignas, a través de los comentarios y a través de los actos de habla. Pues a través de las consignas, a través de los comentarios y a través de los actos de habla. Cuando nosotros hablamos de consignas, estas se denominan en el proceso de entrevista aquellas instrucciones que determinan el tema del discurso del entrevistado. Entonces las consignas van a ser esas señas, esas indicaciones también que yo como entrevistador le voy dando al entrevistado para que se fije en el tema del discurso, para que no a través de una respuesta me vaya a desenfocar, para lograr ese objetivo de la entrevista.
También puedo utilizar los comentarios. Esos comentarios van a ser explicaciones, pueden ser observaciones adicionales, pueden ser preguntas o subpreguntas que de allí se deriven, que también pueden subrayar las palabras del entrevistado, ¿verdad? Puede haber un tema que toca el entrevistado en un momento de la pregunta o de esa respuesta que me está dando que es de mi interés. Puedo entonces yo subrayar eso para de allí desprender, por ejemplo, otra pregunta, insistir en esa respuesta si es lo que quiero resaltar también de su dicho. Eso lo hacemos a través de los comentarios que pueden hacerse de esa manera, ¿no? Con observaciones, preguntas o subrayados, que también se llaman en la entrevista, ¿sí? O sea, que van a ser esos puntos de vista que los acojo de mejor manera para poder incidir también en esas palabras de la entrevista. Y otra situación importante en la interacción verbal y con lo que podemos nosotros intervenir son los actos de habla, que es lo que también nosotros diariamente hacemos, ¿no? Y los principales actos de habla que se llevan a cabo por parte del entrevistador se agrupan en tres actos de habla. Los declarativos, los interrogativos y los reiterativos. Los declarativos pues no son otra cosa que esas afirmaciones. El entrevistador puede hacer conocer su punto de vista en algún momento. Puede dar una afirmación de donde se va también a empezar a desprender la respuesta. También el entrevistador puede hacer interrogaciones. Y es un poco, diciéndolo es entre comillas, obligar al interlocutor a responder. También puede ser cuando se dispersa una gran respuesta, pero no me ha contestado eso que llevo en mi guión programático. Y puedo a través de una interrogación un poco forzar a ese interlocutor para que me responda. Y también la reiteración, que es cuando repito ese punto de vista enunciado por el interlocutor, como les digo, para a partir de una reiteración enseguida continuar con los comentarios. Porque me parece importante, porque me parece pertinente, porque me parece prudente hacerlo en ese momento. ¿De acuerdo? Entonces, la interacción verbal pues se va a constituir en el grueso de la entrevista porque es esa pregunta-respuesta y ese diálogo que se produce. Pues obviamente que esto generará más habilidad, pues el periodismo, ¿cierto? La comunicación social. Es toda una profesión, además que toda una habilidad, el poder entrevistar adecuadamente, ¿no? Es, creo, aparte de esa información técnica al respecto, tanto en la parte oral, de la tonalidad, de la expresión, pues es toda una profesión y una habilidad, además, ¿no? Hay personas que pueden recibir y tener esa información técnica, pero frente a un público, frente a un auditorio, y pensemos en los medios de comunicación masivos, pues tienen una gran habilidad. Y luego también, ¿por qué es importante la entrevista? Por el universo social de referencia. Cuando decimos el universo social de referencia, hacemos caer en cuenta en dos características también. Por una parte, la representatividad social que eso genera, porque cuando nosotros entrevistamos a alguien, así como la reflexión que ustedes hacen de Pablo Escobar Gaviria, eso tiene una representatividad social, negativa, positiva, que nos permite conocer, desconocer, afirmar, también contrapreguntarnos de lo que nosotros creamos. Entonces, sin duda, que genera una representatividad social. Y también para el entrevistado genera una individualidad socializada. Y cuando decimos una individualidad socializada, es que también deja en pública subasta, ¿cierto?, lo que se piensa. Porque cuando a uno le hacen una entrevista, pues uno queda en evidencia de un tema, en evidencia de una opinión, y también dependiendo de cómo sea el entrevistador, pues puede llevarlo también o a situaciones, circunstancias altamente exitosas, como por el contrario, ¿no? A través de
una práctica de una mala entrevista puede dejar a un informante en un ridículo grandísimo, en fases de desconocimiento de temas grandes. Por eso siempre uno, cuando le van a entrevistar sobre algún tema, es bueno pedirlo, preguntarlo, las preguntas guías, cuál es ese contexto. Hay personas que pueden tener una reunión previa, un contacto previo para decir, bueno, ¿a qué me tengo que enfrentar? Porque una mala entrevista, si una mala respuesta frente a sobre todo de temas que sean un poco más controversiales o que no sean absolutamente técnicos, sino de posicionamientos, pues puede ser muy delicado para la vida profesional, la vida laboral o personal de cada uno de nosotros, ¿no? Entonces recordemos esos 3 niveles que serían esas características que ustedes deben reconocer, recordar también para cuando tengan que realizar una entrevista. Cuéntenme si tienen alguna inquietud, alguna pregunta o han quedado claras como esas características. ¿Quedó claro, señor? Bueno, Sí, profesora, quedó claro. gracias. Bueno, miren, y para finalizar, vamos a observar, para así no aburrirlos y que después se dispongan a que le demos ánimo a la selección. Yo estoy por lo que dice. Vamos a escuchar una entrevista que se hizo a Jaime Garzón, ¿no? Y es muy importante pues ver las actitudes de él porque él es entrevistador fundamentalmente, ¿no? Todos los episodios que él ha tenido como Heriberto de la Calle y en tantos de los personajes que desde Sociedad, que era un programa con el que él inició, ¿no? Con el que lo catapultó, como se dice, pues ha hecho muchos personajes, pero sobre todo Heriberto de la Calle, ¿no? Que llevó a tantos revuelos que al final también le costaría su propia vida. Y en esta oportunidad, cuando lo entrevista José Gabriel, ¿verdad? En ese programa que tenían en la noche de RCN, es uno de los entrevistados. Entonces es importante, o me parece interesante, pues ver también la habilidad con que también puede tener, no el entrevistador, sino el entrevistado, cuando realmente ya tiene esa experiencia previa al respecto. Vamos entonces a observarlo y podemos luego cerrar esto. Cuénteme una cosa, ¿por qué usted fue seminarista, su hermana monja y su hermana jesuita, su hermano jesuita? ¿Por qué los 3 terminaron religiosos, de verdad? Porque hay una decidida vocación religiosa en mi papá. Ah, muy bonito. Entonces, creo que mi papá era sacerdote y mi mamá monja, y entonces decidieron leer el versículo de Dios que es: amaos los unos a los otros, creced y multiplicaos, y se dieron a la tarea. Ay, qué bonito, muy bien, muy bien. Muy bien. Es que a uno a veces se le olvida Esta vaina tan incómoda, Jaime, ¿no? es graciosísimo. Oiga, cuénteme la verdad, usted sí ha estado con Romaña y con Tirofico y con Mono Jojoy, ¿verdad? ¿Cómo son? ¿Cómo son los tipos? Romaña es un tipo que tiene 26 años, está convencido que es el Che Guevara, tiene una
convicción absoluta de que ellos son el camino de la salvación. Y es muy gallero, le gusta mucho. La pelea de gallos. Los gallos es los computadores chiquitos, los equipos raros. ¿En serio? Es gallerísimo, sí. Pero desafortunadamente creo que el problema en Colombia es que hay mucho talento, pero la educación nos ha llevado a que el talento sea desperdiciado. Sí. Entonces, sí, se tuerce. Ejemplo, yo creo que es muy talentoso un tipo como Roberto Soto Prieto, que fue capaz de atracar un banco por teléfono, ¿cierto? Sí, que se robó 13,5 millones cuando no había ni mouse, sino era puro control F8. Y así pasó la plata. ¿No había ni mouse ni mouse? No, ni mouse ni mouse. Exacto, no. sí. Ejemplo, otro talento desperdiciado. Yo creo que un tipo que es el gerente de la compañía más grande del mundo junto con su hermano, que convierte en una ciudad en cuartel de funcionamiento, que compran todos los equipos de fútbol para su antojo, que envían sus hijos a estudiar al exterior, que compran la segunda vuelta presidencial, ponen un empleado suyo como presidente y le nombran un edecán, es gente muy talentosa. Sí. Pero lo que pasa es que el país desperdicia esos talentos. Correcto. Oiga, me falta un fanfarriazo. Un fanfarriazo, Y me quedan 5 minutos. Tiene dos alternativas. O canta o recita. O canta o recita. ¿Qué quiere? Canto. Y con público y todo eso es tenaz. Y lo miran a uno y todo. La ventaja es que graban después las risas y las montan, porque si no quedaba uno como un culo. Oiga. Oiga, usted es un príncipe, despídase la gente. Usted es igualito a Santo Domingo, Parecido, ¿no? Sí. No hay sea, yo me cuido el bolsillo. Ese era Jaime Garzón, un personaje muy divertido. Yo después me hice muy amigo de él, lo quise muchísimo. Antes de irse del programa, quiso cantar una canción que fue medio premonitoria. A mí me impactó mucho eso. Él quiso cantar con César Mora en ese momento, Quiero morir de manera singular. Y cerramos el programa cerramos la entrevista de Garzón con Quiero morir de manera singular. Desafortunadamente, a los 8 meses lo asesinaron. Y eso, como comprenderán, pues bueno, al país lo conmocionó y a mí me impactó muchísimo. Pero en esa oportunidad también entrevisté a un personaje que él creó, que era muy divertido, que era Heriberto de la Calle, ese famoso embolador, que él decía que no era embolador, sino que era lustrabotas. Mire. Heriberto. Bien, doctor José Gabriel. ¿Cómo le va? Bien, sí, señor. De verdad que me encanta tenerlo aquí, Heriberto. Siempre es que la televisión privada se ve más mejor, ¿no? Sí, es bonito, en color. Sí, en color. Porque es que esto en la visión ya se lo habían robado. Ya. Oiga, Heriberto, ¿y usted ha venido aquí a este estudio o no? No, señor, no. Una vez vine a ilustrar al doctor Rafael Pardo Rueda. ¿Y qué dijo? Nada, él no dice nada. Él es calladito. Callado, ¿no? Y estaba ese que es todo así, que se cree sencillo, pero es todo así. Ya, José Alfredo Vargas. Don José Alfredo, sí. Y él se cree sencillito, ¿no? Él se cree sencillito, sí, ay, no. Tiene una naturalidad. Y esto hay mucho desempleado, ¿no? Hay mucho, ¿no? La vaina está sobada. Se ha subido, sí, se ha subido bastante. La vaina está sobada. Sí. Heriberto, ¿usted cuándo tomó la decisión de volverse embolador o por qué? Bueno, yo soy ilustrador, embolador don Miguel Baroni, que las embola todas. ¿Cuál es el personaje más divertido que usted ha embolado? El más divertido. Yo creo que el más mejor, el personaje, el más rápido es el doctor Honoracio Serpa. ¿Ah, sí? Sí. Es muy bueno. ¿Usted vio la entrevista? Muy inteligente, muy rápido, muy seguro, muy... Sí. Bueno. El problema de él es el mismo don Carlos Alonso Lucio, los amigos, los que lo perjudican. Lo perjudican. Lo perjudican, sí, porque él es muy bueno. Ojalá cuando se recompongan las amistades sea un presidente, ¿no? Porque él es bueno para ser un presidente, porque es un man del barrio, es un man que fue pobre, entonces sus manes conocen la realidad. Por ejemplo, el doctor Don Andrés toda la vida ha sido de carro blindado. Sí. Entonces él no conoce lo que es coger una UC, ni el ejecutivo, ni nada de eso, él no conoce eso. Pero usted lo conoce y lo quiere mucho. ¿Al niño Hernández? Sí. Sí, pero pobrecito. ¿Por qué? Él ahora ya no quiere ser presidente, sino que él quiere parecerse a Tony Blair. ¿Por qué? Sí, ese doctor inglés. Sí. Así como usted quiere ser como Letterman, ¿no?
Cuidado. Oiga, Heriberto. ¿Qué más, doctor José Gabriel? Oiga. Muy elegante todo esto. Esto fuera grabado en Radición, lo grabaron en un rinconcito. Hasta alejado del mismo director, que debe salir barato, pero eso sí es un espacio grande ahora. Oiga, Heriberto, cuénteme una cosa. ¿Usted a quién no embolaría? Por ningún motivo. ¿O por la plata baila el perro? No, no, hay personal que no se ha querido dejar embolar. Por ejemplo, el doctor Onenese Samper no se quiso ilustrar. ¿No? ¿Por qué? No. ¿Qué dijo? Que no, que ni por el carajo, que no sé qué. El doctor Yamil, el Cuchito tampoco. ¿No? Se deja. ¿Y por qué? En público no, en privado sí, pero en público no. ¿A quién le gustaría repetir una embolada? A la señorita Juanita Costa. ¿Sí? ¿Por qué? Ella sí le embolaría las veces que quiera. Uy, es que se me hace agua hasta el betún. Uy, no. Usted desde allá abajo, ¿cómo ve que esté el país? Bueno, por ejemplo, a la señorita, cuando tuve la oportunidad de estar a la señorita Viena Ruiz, desde allá abajo le di hasta el canal A. En cambio, la persona... ¿Qué piensa Jaime Garzón? Uy, no, pero porque siempre me preguntan ese mal parido. Me debe 4 lustradas hace como 2 meses y no me ha querido cancelar. ¿Sí? Y además está todo berriondo porque yo creo que ese man ya pasó de moda. ¿Sí? Sí, ese man ya se quedó en el pasado, ¿no? Acaba de ir de aquí, no hubiera podido cobrar. No me oigan por ahí porque ese man es retrechero. De Guaté. Eso La entrevista que seguía allí, que ustedes la miran ayer, pues es como mucho más formal la otra, la que, sí, más formal también por el tipo de entrevistador que era Fernando González Pacheco, que se llama antaño, ¿no? Pero más formal, sin embargo, siempre dejando, pues él siempre, ¿no? Dejando como muy claro esa crítica como bien mordaz a toda la política colombiana también. Imagino que a nivel periodístico, ¿no? Y a nivel investigativo y en todas las esferas, o dependiendo también de ese personaje al que se va a entrevistar, esa preparación del entrevistador también debe ser importante, ¿no? Grande, para poder abordar esas respuestas como se vayan haciendo. Bueno, querían, igual también he dado la modalidad que lo íbamos a hacer en el día de hoy y también el día en general, ¿no? Que es como distinto por el tema futbolístico, no dejar como estas partes absolutamente teóricas, sino también poder mirar que en la práctica sí es como se desarrolla y, como les digo, depende mucho también de esas habilidades y de esas buenas aptitudes que tenga el entrevistador. Nosotros, digamos, hasta lo que revisamos el día de hoy y las características de la entrevista, es donde correspondería nuestra evaluación. La evaluación entonces la vamos a realizar de forma virtual en el cuestionario Silvi el próximo jueves, en el horario de la clase. Yo les voy a habilitar la plataforma, como lo hicimos en el primer corte. Esa será la única nota para el tercer corte. Y lo desarrollamos. Entraría entonces hasta lo que realizamos en el día de hoy. ¿Cierto? Cuéntenme si tienen alguna inquietud de esa información. Cuando apenas tenga las notas, que ya las compartí un poco en la clase pasada, ya se las digito en el SIGBI, pero tenemos fecha hasta el 25 de noviembre, por lo que no se preocupen, ¿no? Ya las estaré subiendo. Yo le aviso también a Mónica cuando las notas estén disponibles. Cuéntenme si tienen alguna inquietud o alguna pregunta.
Profesora, en general el tema de la entrevista se trata entonces de saber manejar pues las características que usted nos dio de acuerdo al tipo de entrevista. Al tipo de entrevista y como fundamental con los niveles de la entrevista, ¿cierto? Yo creo que la entrevista es mucho así de práctica, de esa sapiencia con que cada investigador la pueda llevar a cabo, de elaborar unas buenas preguntas, de conocer el tema, de conocer el informante, ¿cierto? Y también como que adelantarse a las posibles respuestas que pueda dar el entrevistado y tener preguntas alternativas o preguntas que puedan resultar a esas posibles respuestas como para no perder el enfoque, como decía usted con el tema de las consignas. En la parte de los comentarios. Exactamente, sí, tener previstos esos panoramas, estar preparado. Yo creo que eso influye mucho con la preparación que se haga respecto de ese tema y conocer un poco los datos biográficos, esas biografía, ¿no?, que tengamos nosotros de la persona, cuál es su perfil, lo que termina siendo definitivo en esa herramienta de investigación. No, profesor, así pues para mí el tema quedó claro. Bueno, pues muchachos, que nos vaya bien también en el día de hoy. Habíamos previsto que sea esta horita, sí, agradezco mucho su atención, que dejen el espacio para conectarse y no quería como dejar de, era un tema cortico y no quería dejar que lo pasáramos por alto. Estén atentos entonces a también la plataforma el próximo jueves y cualquier inquietud pues también la estoy comentando con Mónica. Si no la tendrían disponible, abierta, en un horario pues que comprenda entre las 4:30 y las 6:30 y las 8:30, que es nuestro horario de clase. Que tengan entonces todos una feliz noche. Gracias, profesora. Igualmente, señora. Gracias. Hasta luego.